¿Se te bloquea el router? ¿Emite wifi pero no te da señal al exterior? ¿Lo reinicias, parece que funciona y a los pocos minutos se queda colgado otra vez? ¿Te salta la luz y el router se queda sin conexión? ¿Intentas acceder al router y la página se queda colgada? En este vídeo te explico por qué puede pasarte esto y a cómo solucionarlo. Así que vamos al lío. Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Gudo. El otro día estaba en casa y dio la casualidad que estaba haciendo bastantes cosas y saltó la luz, con la consecuencia de que el router se quedó sin tensión y cuando lo rearmé del cuadro eléctrico, el router se reinició. Una vez que se reinició por completo, me di cuenta que no tenía conexión a internet, ni por cable ni por wifi. Eso sí, el router sí que emitía red wifi y se conectaban las cosas a la wifi, pero no tenía salida al exterior. Las páginas web, etcétera, no podías entrar. Estuve haciendo varios reinicios al router para intentar arreglarlo, pero todos sin éxito, así que decidí llamar a la compañía. En este caso es Movistar. Y sí que es verdad que en España todas las compañías son un poco así basurilla y a unos precios bastante caros. Pero bueno, con Movistar sí que es verdad que el servicio técnico no es del todo malo y te atienden bastante rápido. Hablando con la técnica de Movistar, me comentó que el router no tenía conexión con los servidores, que estaría roto y bueno, la solución era que cambiaban el router y venía un técnico a casa para cambiarlo. Al mismo día por la tarde vino un técnico a cambiar el router. Estuvo unos 30 minutos y lo dejó funcionando. Parecía que todo iba bien y todo perfecto, pero pasó una hora aproximadamente y el router se colapsó. Dejó de funcionar, así que hice un reinicio al router y la sorpresa es que empezó a dar el mismo problema y no conectaba. Así que llamé al técnico que vino a cambiar el router, ya que tenía su teléfono porque me había llamado. Y me comentó que era rarísimo, que llamaba a la central y que a ver lo que podían hacer. Así que al cabo del rato me volvió a llamar y me dijo que venía a cambiar el router otra vez. Total, que viene, cambia el router otra vez y se vuelve a ir. Y bueno, esta vez yo forcé el fallo y reinicié el router. Y pasaba exactamente lo mismo. Y bueno, pues cambiaron el router otra vez. Así que en total ya son 3 routers distintos que hacían el mismo problema. Así que decidí llamar a la compañía y explicarle que bueno, que el router en sí no creo que fuera, ya que 3 routers nuevos distintos y que los 3 den el mismo problema, no era cuestión de que el router estaba roto. Así que al llamar a la compañía les estuve explicando todo esto y me dijeron que me iban a enviar al técnico máster, el que sabía, el hacedor del wifi, el de las conexiones red, el que lo sabía hacer todo. ¿Y sabéis qué hizo el técnico máster? Pues sí, cambiarme el router por otro. Sí, cambiar el router por otro. Pero bueno, este añadió que el problema era que yo cambiaba el nombre a la red wifi, que no se lo cambiara, que lo dejara como viene de serie. Que eso es lo que estaba causando problemas y que no le cambiara la red wifi. Y bueno, después de escuchar todas estas tonterías de no cambiar el nombre a la red porque eso era el fallo y tal, el técnico se fue. ¿Y qué pasó? Que volvió a pasar lo mismo, me quedé sin conexión a internet al cabo del rato. Y bueno, ya harto de todo, al final estuve investigando por mí mismo y haciendo pruebas. Y acabé dando con la solución. Y no era el nombre del wifi, ni puertos abiertos, ni nada por el estilo. El problema en sí era el wifi. Sí, el wifi. Me explico. En casa tengo muchos aparatitos que se conectan a la red wifi. Tengo 3 móviles, tengo 4 iPads, 2 ordenadores, la tele, 2 Alexas, 8 interruptores inteligentes, 2 cámaras de videovigilancia y alguna cosa más que me dejaré. El error está en que el router cuando se reinicia empieza a emitir la señal wifi, etc. Entonces todos estos aparatitos se conectan a la vez. Y estos routers creo que no están preparados para tantas conexiones a la vez. Y así que el router peta. Me di cuenta del fallo cuando al cambiarme de router varias veces colocaba el mismo nombre del wifi y contraseña para no tener que configurar todos estos dispositivos otra vez. Y siempre pasaba que el router colapsaba y me quedaba sin internet. No soy un experto en redes, ni de routers, ni de configuraciones. Sencillamente me defiendo un poco porque me gusta un poquito el tema. Así que pensé que de tanto router y configurarlo siempre con el mismo nombre de wifi tendría algún conflicto. Y se habría quedado un poquito así colgado. Así que decidí cambiar el nombre de la wifi y empezar a emparejar todos los aparatitos y conexiones otra vez uno por uno.
Una vez acabé de configurar todos los dispositivos, empezó a funcionar todo correctamente y perfecto. No había una explicación. Al cabo del rato decidí hacerle un reset al router para comprobar si era exactamente eso que decía, si cambiándole el nombre de la wifi porque está colapsada el otro nombre de tantos routers y tantas cosas, que los aparatitos han quedado un poquito así colgados, decidí hacerle un reinicio al router y probar. Y la sorpresa fue en que cuando se reinició el router con el nombre nuevo de la wifi, volvió a petar. Se volvió a colapsar y el router dejaba de emitir señal. No podía ni entrar al router a través de la dirección web, o sea, 192.168.1.1, no podía ver internet, no funcionaba nada. Así que pensando y pensando, y aquí viene la solución a que el router se quede colgado, esto pasa cuando todos los aparatos se quieren conectar a la vez. Cuando se quieren conectar todos los aparatos a la vez, el router se queda como colgado, no da abasto a dar IPs a todos los dispositivos a la vez y se queda como colgado. Así que la solución fue apagar el wifi de los dispositivos móviles, iPads, desconectar los enchufes de la corriente, dejarlos desconectados, los wifi, y reinicié el router. Esperé un poco a que se reiniciara correctamente y luego empecé a conectar dispositivos por dispositivo, o sea, poquito a poquito. Primero conecté los móviles, después conecté los iPads, después conecté los enchufes y la sorpresa es que todo iba bien. Una vez estos dispositivos están conectados a este router, poco a poco que tengan sus IPs, el router puede correctamente con ellos y funciona bien. Ahora, cuando tiene que dar la IP directamente a todos a la vez, el router no puede y se queda colapsado. De esta manera es lo que nos pasa, que se queda bloqueado. Y bueno, he decidido hacer este vídeo porque todo este proceso me ha estresado bastante y ni las compañías ni nadie te sabe dar una solución. Así que cuando descubrí la posible solución y arreglo del problema, pensé en subirlo al canal, por si alguien tenía un problema similar. Si te ha servido, no olvides suscribirte, que a mí me ayudas a seguir haciendo vídeos. Un saludo y hasta la próxima.